Nos complace invitar al podio al señor Lorenzo Montanari, director ejecutivo del Property Rights Alliance, quien presentará el desempeño del Índice Internacional de Protección de la Propiedad del año 2025, resultados globales. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta muy honorable presentación. En la cara de la foto tenía los bigotes más oscuros, más. Pero bueno, agradezco muchísimo, de verdad, es un gran honor estar aquí en Guatemala. Muchísimas gracias por estas oportunidades, muchísimas gracias a todos ustedes, a las autoridades y gracias, un agradecimiento a Andreas Cáceres, del Observatorio de los Derechos de Propiedad, y también muchísimas gracias a nuestro amigo Hernando de Soto para acompañarnos todo este año por su incansable apoyo en la lucha de los derechos de propiedad por un mundo de propietarios. Cuando Alan Turing predijo que las computadoras algún día se imitarían la inteligencia humana, anticipó la profunda transformación que estamos viviendo. Tecnología como la inteligencia artificial, el Big Data, la computación cuántica, están transformando el tejido mismo de nuestras sociedades. Pero la tecnología por sí sola no determina nuestro futuro. Las instituciones sí la determinan. Y el núcleo de la sociedad libre y próspera están los derechos de la propiedad y la propiedad intelectual, no como abstracciones legales, sino como verdaderos motores económicos y escudo de la libertad. Quiero empezar con las palabras del Premio Nobel de la Economía Friedrich von Hayek. Él dice que el sistema de la propiedad privada es la garantía más importante de la libertad, no solo para quien posee propiedades, sino también para quienes no los poseen. Los derechos de propiedad no son solo herramientas económicas, son las bases de la libertad individual. Como escribió el diplomático americano A. Arthur Lee en 1775, el derecho de propiedad es el guardián de todos los demás derechos. Un sistema sólido de derecho de propiedad protege a las personas del poder arbitrario, genera confianza y brinda a los innovadores la seguridad para invertir, crear y asumir riesgo. Y la propiedad intelectual en particular es la forma en que transformamos la creatividad humana en oportunidades económicas. Así que, como mencionó el presidente del Observatorio de los Derechos de Propiedad, los derechos de propiedad son derechos humanos. Es verdad que la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 1948, artículos 17 y 27, aclaran que todas las personas tienen derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Esta es fundamental porque muchas veces la narrativa en contra de los derechos de propiedad quiere siempre educarnos explicando que los derechos de propiedad son los derechos solo de los ricos. No es verdad. Sin derecho de propiedad no hay manera de sacar la gente desde la pobreza. Entonces, hay tres preguntas detrás de nuestro índice. Con el índice queremos contestar cada año. ¿Cómo sería el mundo sin derecho de propiedad? ¿Cómo podrían los países desarrollar y fortalecer su sistema de derecho de propiedad y mejorar la economía abierta sin un entorno jurídico y político y transparente fuerte? ¿O cómo podría una empresa, una startup, defender sus marcas, su derecho de autor, su propiedad intelectual sin un sistema de propiedad intelectual fuerte y garantido por la ley? Entonces, por estas razones, en 2007, gracias a nuestras relaciones especiales con Hernando de Soto y bajo su estudio, hemos desarrollado el primer índice, 2007, intentando con datos contundentes explicar, lo vamos a ver con las próximas láminas, el potencial económico de los derechos de propiedad en cada sociedad. Bueno, hemos empezado desde 2007 con varios economistas, pero desde 2015 estamos trabajando con la economista profesora Sara Levy Carcente, y vamos a ver más adelante su perfil académico. El índice se desarrolla en torno a tres componentes fundamentales: el aspecto legal y político y el aspecto
el aspecto de propiedad física y propiedad intelectual. Hemos analizado 126 países y 6 estudios están publicados. Y como fue mencionado antes, hemos desarrollado un network de 133 think tanks alrededor del mundo. Pues esta es la profesora Sari Carsiente, ella es economista, tiene un PhD en Economía del Desarrollo, fue decana de la Facultad de Ciencia Económica de la UCB, de la Universidad Central de Venezuela, y fue también presidente de la Academia de Ciencias Económicas de Venezuela hasta el 2023. En este momento se desempeña como investigadora jefa del Adam Smith Center de la Florida International University. Y bueno, desde el 2015, lo decimos con un grande honor, es economista senior del Premio Nobel 2025 María Corina Machado. Esto es el network que podemos gráficamente verlo desde Afganistán hasta Venezuela, muchísimas relaciones con think tank en América Latina, con lo cual estamos trabajando todos los días, y Europa, África y sureste asiático. Y bueno, esto son el listado de los índices de las organizaciones internacionales, magazine, que utilizan nuestro índice cada año, desde el Banco Mundial, el OECD, la Comisión Europea desde el 2021, a periódicos como Financial Times, Economist, Forbes y consultoría como Ernst Young y PwC. Bueno, empezamos un poco con la lámina sobre el índice. Como estaba diciendo antes, hay tres macro áreas: el entorno legal y político, es decir, el Estado de Derecho, el control de la corrupción, la estabilidad política, la independencia judicial, el aspecto de los derechos de propiedad física y propiedad intelectual para mesurar la protección de marcas, de patentes y la percepción de la protección de la propiedad intelectual. Esto es la mapa de este año. Podemos ver que el promedio es 5.13, la escala empieza de 0 hasta 10, 10 es el puntaje más alto. Este año es 5.3. Lamentablemente hemos registrado en los últimos años un declino en términos de protección de los derechos de propiedad. Esto lamentablemente lo estamos registrando en los últimos años. El promedio del entorno legal y político es 5.3, de los derechos de propiedad física es 5.5, de la propiedad intelectual es un poco más alta, los componentes es 5.32. Esto es un poco el promedio de los últimos 15 años. Podemos ver que hay un poco, a veces mejoró en el 2022, pero está mejorando un poquito en el 2025. En varias componentes. Estos son los países, los 15 mejores países del mundo y los peores, lamentablemente, en el mundo. Podemos ver que en la mayoría cada año vemos que los países de la Unión Europea, Nordáfrica y Oceanía siempre tienen liderazgo. Este año, por primera vez, Luxemburgo ganó sobre Finlandia. Finlandia siempre ganaba cada año, pero este año fue la sorpresa de Luxemburgo. Finlandia bajó bastante. Pero hay Australia que ganó y varios países como también Suiza y Japón por lo que concierne a Asia. Los peores lamentablemente siempre se quedan en la región de África y algunos países de América Latina como Haití y Venezuela. No tengo que explicar por cuáles razones. Esto es un poco menos el cambio que tuvimos en los últimos años. Vimos que también, como puedo decir, Luxemburgo desde la quinta posición ganó al primero. Estados Unidos también ganó a la 10ª posición, el año pasado era 14. Mejoró porque estaba en la posición 6 en el 2021. Y bueno, también es una presentación corta del índice, claramente son 150 páginas, no puedo molestar con más de 45 minutos, así que me enfoco en las láminas principales. Es interesante esta análisis porque nos explica que el 80% de la población en el mundo vive en países donde tiene un promedio entre 2.5 y 5.4. 5.4 es simplemente superior al promedio 5.13. Es decir, el 80% de la población vive en países donde la protección del derecho de propiedad no está protegida
hay que trabajar mucho sobre esto, sobre todo en países con muchas poblaciones como Brasil, India y China también. Pero también el 16% de la población vive, lamentablemente un porcentaje muy bajo, vive en países donde la protección es de 5.5 a 8.4, es decir, Europa, Norteamérica y Oceania. Otras láminas que creo importante es la comparación de nuestro índice con 21 índices diferentes, dividido por macro área, para entender el entorno dinámico de los derechos de propiedad intelectual. Esto es muy interesante por todo lo que está en el gobierno. El quintil superior de los países más desarrollados tiene una renta per cápita de 21 veces mayores del quintil inferior. Es decir, esto es el gap que hay entre quien defiende los derechos de propiedad y por lo menos tiene desarrollo económicos y quien no defiende derechos de propiedad. Esto, por ejemplo, una comparación es con el sector prosperidad y bienestar. Podemos ver que tiene una correlación muy fuerte entre nuestro índice de derecho de propiedad con el índice del empresariado mundial y del social progress. También, en comparación con el sector libertad y derecho, tenemos una muy fuerte correlación con el Global Social Mobility Index y con el índice de la libertad humana. Y esto es muy interesante también, confirma lo que estamos diciendo antes, la importancia del papel jugado por la propiedad intelectual. Muy fuerte en relaciones con el índice del Biotech, del Innovation Index de la World Intellectual Property Organization, Global Knowledge Index y el índice de la inteligencia artificial. Es interesante porque, para dar otros datos más contundentes, el 41% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos es producido gracias a la industria de propiedad intelectual. Y el 62 millones de trabajadores es gracias a la propiedad intelectual. Los mismos datos siempre salen de la Unión Europea, es decir, el 44% del Producto Interno Bruto de la Unión Europea sale de empresas con propiedad intelectual. Y más o menos entre la Unión Europea y Estados Unidos hay 120 millones de trabajadores que trabajan gracias a la empresa que utilizan propiedad intelectual. El promedio del salario de estos trabajadores es el 40% más de un salario de una empresa que no utiliza la propiedad intelectual. Esto es simplemente un resumen del promedio de cada región. Pueden ver que Oceania, Unión Europea y Norteamérica tienen un promedio entre 7.9 y 6.6. Suramérica y el Caribe tienen un promedio 4.4. Es que hay mucho que trabajar. Hay algunos países en América Latina como Uruguay, Costa Rica, Chile, que son en los primeros lugares en América Latina en términos regionales, pero lamentablemente no están en el top 25. Esto es una lámina muy rápida sobre Guatemala. Yo sé que Andreas va a presentar los datos sobre Guatemala, pero simplemente para compartir algunos datos generales. Guatemala regresó en el índice en 2025, lamentablemente por falta de datos. El último análisis de Guatemala se terminó en el 2022. Pero qué bueno que regresó y muchísimas gracias al trabajo del Observatorio de Derecho de Propiedad que contribuyó en el desarrollo y en la formación de los datos. Esto simplemente en términos gráficos, Guatemala en nuestro índice, hay mucho que trabajar. El promedio de Guatemala es 4.1, así que bastante bajo, lamentablemente, comparado al promedio 5.13. Pero simplemente aquí no estamos juzgando a nadie, simplemente hay una fotografía de la situación de Guatemala. Este es un poco el histórico de Guatemala desde el 2007 hasta el 2025. Y bueno, estos son los casos de estudios de este año. Varios casos de estudio también publicados en la relación entre el derecho de propiedad y la defensa del ambiente en las Galápagos, en Costa Rica. También hemos desarrollado este año una herramienta, un policy toolkit para los diputados del Parlamento Europeo. La Unión Europea lamentablemente perdió casi 30 años en términos de innovaciones y muchas veces la culpa es también de los políticos.
todavía no entienden bien el valor de la propiedad intelectual en relaciones al desarrollo y la innovación. Bueno, esto simplemente es la página, la cover del caso de estudio sobre Guatemala. Muchísimas gracias a Andreas Cáceres y el Observador por este muy importante trabajo que analiza en términos contundentes los datos de la situación en Guatemala. Y para terminar con unas sonrisas, creo que se puede resumir todo: más marca, menos Marx, más derecho de propiedad, menos expropiaciones. Muchísimas gracias. Estos son mis datos.